Hoy terminamos la serie de Babilonia. Bienvenidos a Babilonia. Y la semana pasada hablamos del capítulo 5. Les platiqué cómo se apareció la mano en la pared y ese mismo día el rey Belsasar murió y su reino le fue quitado y fue tomado por los medos y los persas. ¿Okay? Y cuando uno continúa leyendo en la historia bíblica, vienen los medo-persas con el rey Darío. Y ahí cuando continúas leyendo Esther, el libro de Esther, es ahí donde continúa la cronología bíblica. ¿Sí? Lo que vivió Esther vino después de Daniel, después de Nabucodonosor, después de Belsasar. Vinieron dos reyes de los medos y los persas. Y son unas historias increíbles que continúan el patrón de hijos de Dios que están en un reino, viviendo en un reino del que no pertenecen. ¿Sí? Es el mismo patrón. Esther, Mardoqueo, todos ellos continúan ese mismo ejemplo de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que están viviendo en un reino que no es el de ellos, que fueron exiliados, que están viviendo en un reino extranjero, pero aún siguen siendo usados por Dios, aunque están en medio de un mundo que es corrupto, que es Babilonia, o en ese caso son los medos y los persas. ¿Sí? Entonces es interesantísimo ver, y es muy, aunque es Antiguo Testamento, es muy fácil relacionarnos con estos personajes, con ellos, con Esther, con Mardoqueo y esas personas. ¿Por qué? Porque están en un reino donde Dios no es el principal que está a cargo, no es un rey judío, sino que es un rey incrédulo, ¿verdad? Un rey que no adora a Dios, es un imperio que tiene idolatría, un imperio que está tratando de traer y de adoptar, ¿sí?, a los hijos de Dios a su reino, a que se moldeen a su reino. Entonces cuando tú lees con ese entendimiento te das cuenta, wow, es muy cercano a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Y por eso es que estos ejemplos son claves, y aunque están en el Antiguo Testamento, aplican directo a nuestra vida en muchas maneras o ilustraciones. ¿Por qué? Porque el mundo está queriendo jalar y está queriendo que te conformes a su patrón, ¿sí? Lo que Romanos 12:2 nos dice que no hagamos. Quiere que te conformes a su patrón. Y sin embargo nosotros hemos sido llamados a mantenernos en la palabra de Dios y en los valores bíblicos. Y como estamos cerrando la serie, quiero recordarte algo al principio, por si te lo perdiste o necesitas escucharlo otra vez. Pero una de las razones principales por la que estamos enseñando esto es porque necesitamos una vista bíblica del mundo. ¿Okay? Necesitamos una vista bíblica del mundo. Necesitamos ver el mundo y ver la vida y ver las situaciones cotidianas del día de hoy a través de la Biblia. Y eso es lo que en más peligro está, y lo que tristemente puedo decir que en tantas iglesias o personas que se llaman cristianos, que se llaman seguidores de Jesús, está completamente perdido. No tienen una vista bíblica de la vida o del mundo. Entonces, porque muchos dirán, pastor, ¿por qué nos predicas de esto? Si nosotros estamos de acuerdo contigo, ¿verdad? Muchos tal vez todavía no, ¿verdad? Pero el punto que quiero que recuerdes que, mira, es como si tú tienes un coach para hacer ejercicio, porque quieres perder peso o ganar músculo, ¿verdad? Y tú vas y nunca te duele el cuerpo al siguiente día. Solamente te está haciendo hacer lo que tu cuerpo ya aguanta y no va a producir crecimiento. ¿Sí? Pero es cuando tienes al entrenador que, híjole, te hace hacer una serie extra y al siguiente día no puedes ni lavarte los dientes. ¿Sí? Ese está produciendo crecimiento. No es cómodo, hubo algo de incomodidad ahí, hubo algo de dolor, pero esto está causando que crezca. ¿Sí? Y yo desde que comencé en el 2008 a enseñar aquí, que éramos 5 personas, ¿sí? Yo les dije, yo tengo que predicar lo que hay en la Biblia. Aunque a alguien no le guste, aunque alguien se ofenda o lo que sea. ¿Es mi intención ofender a nadie? No, nunca. A mí me gusta caerle bien a la gente, no mal. ¿Sí?
O sea que mi intención jamás es ofender a alguien o que alguien diga, yo me voy de aquí. Dice puras cosas bien fuertes y bien feas. No. Quiero que sepas que solamente es por amor y porque estoy comprometido a enseñar lo que hay en la palabra de Dios. Y entre más oscuro se pone allá afuera, lo que siempre ha brillado va a parecer que brilla más fuerte. ¿Sí me entiendes? Hay un problema cuando esto no está brillando fuerte, porque allá afuera sigue igual de oscuro. Allá afuera no es que haya más luz y que esté haciendo que esta luz ya no se vea tanto. No, está más oscuro. Lo que quiere decir que si tu luz no está brillando o si lo que estás escuchando no se destaca brillantemente, es porque se está conformando a la oscuridad que hay afuera. ¿Sí? Entonces, si no enseñamos la palabra, y la palabra a veces no nos incomoda, entonces tal vez no estamos recibiendo nada que nos haga crecer. ¿Sí? No estoy diciendo que te vayas a buscar otra iglesia, obviamente. Hay veces que tal vez ya sabías o ya creciste en esa área, pero hay veces que van a salir temas que, no te vayas, ¿sí? Quédate. Me rompe el corazón cuando una persona se va por un mensaje que prediqué que no les gustó, por un predicador invitado que no les gustó. Se me hace tan tonto y tan triste, ¿sí? Que alguien desarraigue su vida y sus relaciones y sus amistades por una cosa. Yo les he dicho siempre, yo nunca voy a ir a tu casa a decirte qué hacer y cómo hablar y a dónde ir y qué no hacer, nunca. Pero lo que tiene que permanecer es que continuamos predicando la verdad de la palabra de Dios conforme el Espíritu Santo nos indica, porque quiere decir que necesitamos saberlo para nosotros o para alguien más. Y te voy a decir algo, yo creo que la mayoría de las cosas que hemos estado hablando no es que sean para nosotros, sino que nos indican nuestra posición. Y si nosotros no sabemos nuestra posición, el diablo nos va a poner en la posición que le conviene a él. Escúchame bien. Si tú has jugado fútbol americano alguna vez, ¿sí? La posición en la que estás parado es clave para saber si te van a tumbar o si vas a permanecer, ¿verdad? Y si tú no sabes tu posición correcta, el diablo te va a tumbar y te va a poner donde le conviene a él para hacer un touchdown, ¿sí? Y a veces el touchdown va a costar tus hijos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, nunca es de un lugar religioso de, escúchame esto y tiene que ser así, sino de un lugar de tener entendimiento. Cuando la persona se para en la esquina a gritarle a la gente que se arrepiente o se vaya al infierno y está tratando de condenar a la gente y de que la gente se sienta llena de temor y que entonces se arrepientan, ¿sí? Eso viene de un lugar de religiosismo, ¿sí? Y el religiosismo no produce fruto, produce temor. Entonces no produce una relación con Dios. Entonces no vamos a predicar o enseñar la palabra de un lugar religioso para hacer a la gente sentir mal, sino de un lugar donde tú y yo podamos tener entendimiento para saber cuál es nuestra posición, cómo estar parados, qué pienso acerca de eso que todos están hablando y pues no sé, la verdad estoy medio confundido, y qué les debo enseñar a mis hijos. Es lo más importante, no solamente tú, sino tus hijos. ¿Qué están aprendiendo tus hijos? Déjame decirte, vivimos en la época de más renovación de la mente que existe en todo el mundo, ¿sí? Y tristemente, la renovación de la mente, la mayoría no está sucediendo con la Biblia, sino está sucediendo con uno de estos. ¿Sí? Cuando yo fui a África en el 2015, me impresionó algo que noté. Aunque en muchos lugares no había ni plomería, ni electricidad, y mucho menos cables de teléfono o cables de internet, ¿sabes qué sí había? Celulares. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque cuando en el país no había las finanzas para poner la infraestructura para que tuvieran esos servicios, lo que sí hay es satélites mundiales que mandan la señal del internet inalámbricamente, y es más fácil poner un celular en las manos de cualquier persona en cualquier parte del mundo con un satélite que ya está
mandando señal que construir infraestructura donde llegan líneas telefónicas y líneas de internet. ¿Me entiendes? El mundo, muchos países, muchas áreas del mundo se saltaron, ¿sí?, un paso de la infraestructura que probablemente ni van a construir en muchos lugares, porque esto vino a ser una pieza de tecnología increíble. Pero es un arma de dos filos, como sabes, porque así como podemos mandar el evangelio a todo el mundo a través de esto, también esto está constantemente renovando la mente de todo el mundo. ¿Sabes que hay más celulares activos en el mundo que personas vivas? Hay ¿cuántos? 7 billones de personas. Hay como 8 billones de celulares con internet. ¿Sabes que aquí nosotros tenemos, pues tal vez tu plan cuesta como, pues no sé, $20, 30, $40, quién sabe, ¿verdad? En otros países, lo que pasa, y esto me lo platicaba alguien, es que todos los celulares, cuando tú vas a la tienda corriendo a agarrar el último iPhone, ¿sí?, todos los que no se venden, porque muchos no se venden, ¿verdad?, los mandan a otros países por todo el mundo, los venden mucho más barato, y la gente tiene internet ilimitado por como $5 al mes. Pues claro, ¿cómo crees que van a pagar? Y no les importa cobrar tan poquito. ¿Por qué? Porque lo más valioso está en el poder de renovar la mente de todo el mundo con lo que sea que le da la gana. ¿Sí me entiendes? Entonces, tenemos una generación que está renovando su mente a quién sabe qué tonterías y barbaridades por todo el mundo. Y tristemente, la mayoría de esa renovación de mente no está sucediendo a través de la palabra de Dios, sino está sucediendo a través de lo que Babilonia quiere que comas de su mesa. ¿Están ahí? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de esto por muchas semanas, verdad? Así que sabes cuando digo acerca de estos términos. Ok, entonces lo que sucede es que ahora tienes a los niños. Yo el primer celular, yo lo tuve a una edad muy, muy pequeña. Yo lo tuve, creo que lo tuve en primero de secundaria, ¿ok? Y estamos hablando de que yo tengo casi 40 años de edad. Entonces, en primero de secundaria, en ese entonces, que era como el 97, 8, 9, por ahí, no sé. Pues era bastante joven, ninguno de mis compañeros tenía celular. Y aparte de todo, lo único que el celular hacía era recibir llamadas. ¿Sí? Era recibir llamadas y hacer llamadas. Era lo único que hacía el celular. Hoy en día, nuestros niños tienen celular y iPads y cosas a la edad de que 4, 5, 3. Pues lo único que tienen que hacer es esto. No tienen que saber, cuando a mí me enseñaron a usar la computadora, había una clase de computación. Te sentabas a ver el MS2 y el C, 2 puntos, diagonal, y tenías los discos esos grandotes que metías ahí, cerrabas la puerta al disco, ¿verdad? Y en el teclado. Bueno, hoy en día lo único que un niño tiene que hacer es tocar la pantalla, ¿verdad? Lo que quiere decir que nuestros niños, ¿sí?, tienen acceso a cosas que pueden renovar su mente. Y tú sabes que, tal vez no sabes, pero la mayoría de los sistemas de creencias de una persona son formados a los 8 años de edad. Entonces quiere decir que Babilonia le está dando de comer a nuestros hijos desde el momento que tienen un acceso al mundo digital, ¿verdad? En cualquier manera. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos. Cosas que antes, cuando tú y yo crecíamos, no teníamos que ser tan cuidadosos. Entonces, si no sabemos esto, vamos a ver esto como la niñera más barata del mundo. Gracias Dios, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado, entonces, ¿cómo vamos a protegerlos de esto? Y de repente llegan tus niños de la escuela y del iPad y lo que sea, con ideologías raras y hasta tú empiezas a cuestionarlas, porque tú tampoco has estado leyendo tu Biblia. Papá, el amor es amor, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿De qué estás hablando? Papá, ¿puedo ser lo que yo quiera hacer en la vida, verdad? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe?
¿Sí me entiendes? Son preguntas nuevas. ¿Por qué? Porque el diablo anda echando mentiras nuevas. Tú no puedes ser lo que quieras ser. Oh, pastor, pero ¿cómo eso no suena bien? Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Tú solamente puedes ser correcta y sanamente lo que Dios te creó hacer. ¿Sí? Si mi celular quiere ser lo que quiera hacer, si quiere ser martillo, lo va a llevar a destrucción, ¿verdad? Si yo uso mi celular como un martillo, lo va a llevar a destrucción, porque es la versión torcida, no es la versión original del que lo diseñó. El que lo diseñó no lo creó para hacer un martillo. Por tanto, si lo uso como martillo, se llama perversión, la versión alterna y torcida del diseño original va a terminar en destrucción, ¿sí? Entonces realmente no puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y suena tan mal porque el mundo nos ha metido la idea, ¿verdad? O sea, ¿puedes hacer lo que quieras hacer? Pues sí, Dios te dio libertad. Pero ¿deberías hacer lo que quieras hacer? Pues probablemente no. Porque solamente hay una versión original de mi vida. Y Dios la escribió. Y la otra mentira que el mundo y el religiosismo ha puesto es que nuestros deseos y voluntad para nuestra vida es muy diferente que seguir los de Dios. Pero yo quiero decirte que es uno y el mismo. Dios puso deseos en tu corazón y esos son los deseos que tú tienes en tu corazón. Algunos han sido un poco torcidos, algunos han sido un poco envueltos en el pecado o dirigidos en una manera incorrecta, ¿sí? Pero Dios te creó con las cualidades, talentos y dones que tienes en tu vida. Y los deseos, en su manera más pura, Dios los puso ahí. Entonces, cuando te das cuenta que el plan de Dios es el mejor plan que tú puedes tener para tu vida, porque es el de tu vida, dejas de luchar con esta idea de que el plan de Dios o mi plan. Es que mi plan es mejor y mi plan es lo que yo quiero hacer, pero el plan de Dios no es lo que quiero hacer. Déjame decirte, es una ilusión, es una mentira, es una decepción. Si mi celular quiere ser martillo, ¿sí? Y dices, es que mi deseo siempre ha sido martillar clavos, ¿sí? Es solo cuestión de tiempo para que mi celular se dé cuenta que, ouch, 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 ouch. Creí que iba a ser más padre, sí. Y ahora regresas todo quebrado al Señor, ¿sí? A que repare tu pantalla. ¿Sí me entiendes? Estoy hablando en chino, ok. Lo que quiero que puedas entender es que el plan de Dios es tu plan. No son planes separados, es tu plan. Y cuando dices, ok, sí, Señor, tú me diseñaste, tú me conoces, tú sabes mi principio, mi final, quiero tu plan para mi vida, ¿sí? No es que estés rindiendo tu plan, es que estás diciendo sí al plan que es para ti, al original. ¿Alguna vez has leído un libro y después viste la película y la película te decepcionó? ¿Sí? ¿Cuántos? Ok, ¿sí? Ok. Es igual, tu vida es el libro original, ¿sí? Y cualquier otra versión de eso es una perversión del original. Y siempre va a traer disatisfacción. Siempre te va a dejar, no es tan bueno como el original. ¿Estás conmigo? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos la misma manera. No hay mejor plan que el plan original de Dios. Y nuestro caminar con el Señor nos ayuda a descubrir ese plan. A veces cometemos errores, a veces nos desviamos. Sí, es posible, ha pasado, hemos cometido errores. Pero cuando regresamos a su plan, Él restaura todo, ¿sí? Y es el mejor lugar en el que podemos estar. Es la misma mentira que el diablo le dio a Eva en el jardín del Edén. Dijo, es que Dios no tiene tu mejor interés. Es que Él no quiere que tú tengas, experimentes, disfrutes, sepas, conozcas. ¿Y cuál? Terminó siendo una mentira, una decepción, un fraude. Y eso es lo que la palabra perversión significa.
una versión alterna, corrupta del original y el mejor. Así que por eso una de las cosas peligrosas es cuánto esto nos lleva a compararnos y a empezar a querer la vida de quien sea menos la mía. Lo que me lleva a ni siquiera descubrir mi vida con Él. Y la Biblia me dice que mi vida, mi verdadera vida, está escondida con Dios en Cristo Jesús. Mi verdadera vida en Colosenses. Ok, entonces, por eso es que he estado enseñando esto, ¿sí? Y ustedes saben, yo no soy un predicador predicando el pecado y todo lo que está mal y todo. Y realmente quiero que tú seas transformado, que tú veas la verdad, porque cuando tú eres transformado, transformas a los demás, ¿sí? Pero es importante que sepamos por qué. Porque esta cautividad amistosa de Babilonia, ¿sí?, te lleva poco a poco, y de repente dices, ay, ¿cómo llegué acá? Así como cuando me quedé yo atorado en el mar con mi hija, ¿se acuerdan? Entonces, es importante que sepamos esto para nosotros, que sepamos esto para saber nuestra posición, dónde estar parados, qué piensas acerca de esto, qué piensas acerca de aquello. Tu hijo llega con una idea, ¿cómo lo regresas a la palabra? Miren, otra cosa triste que a veces sucede, y por ningún motivo te estoy diciendo que no escuches a otros predicadores. Creo que tú eres sabio e inteligente y sabes discernir. Pero es importante que escuches lo que Dios te está dando donde estás plantado. ¿Por qué te digo esto? A causa de esto también hay mucha decepción, ¿sí? Porque es muy fácil empezar a escuchar a alguien que dice que es cristiano y empezar a escuchar y se oye muy bien, pero en verdad es decepción y de repente no te das cuenta y empieza a desconstruir tu fe, ¿sí? Empieza a demoler tu fe, empieza a hacerte cuestionar la palabra de Dios, empieza a hacerte cuestionar estas cosas. Y de repente llegas a la iglesia con tu mente renovada, porque aquí vienes 2 horas a la semana y estuviste escuchando a este desconocido en YouTube por 40 horas durante la semana y regresas y dices, oh, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que están predicando aquí, y adiós. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasó? Te fuiste a renovar tu mente con un extraño, con algo que deconstruyó tu fe, ¿sí? Y hay mucho de eso hoy en día y suenan bien, y la Biblia habla de estos como falsos profetas o falsos maestros que suenan bien, suenan lógicos, suenan bien inteligentes, la manera en la que expresan las cosas y cómo te explican todo, y de repente tu fe no vale nada y ya no tienes nada de eso. Entonces ten cuidado, ¿ok? Ven conmigo al libro de Daniel, capítulo 6. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de que tú eres un utensilio de oro, no un vaso de plástico, ¿verdad? Hablamos de cómo la perversión siempre lleva a la destrucción. Algo que el Señor me dijo esta mañana y quiero compartírtelo también, es que no hay esperanza en la perversión. La perversión es completamente opuesta al arrepentimiento. ¿Cuándo es que tenemos victoria? ¿Cuándo es que somos restaurados? Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y la perversión es lo opuesto del arrepentimiento. Entonces, mientras alguien escoge quedarse en perversión como un estilo de vida, ¿sí?, va a costar mucho trabajo el ser restaurado. ¿Por qué? Porque en la perversión no hay esperanza. La esperanza comienza cuando uno voltea sus ojos al Señor. En voltear sus ojos a Cristo siempre hay esperanza, ¿sí? El problema es que el mundo está tratando de decir, podemos ser cristianos y tener salvación y continuar viviendo un estilo de vida de perversión. Y esa es una mentira y es imposible. Porque mientras estás en la versión torcida, no puedes experimentar la versión de Dios, ¿sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mientras no estás en el camino de Jesús, siguiendo a Jesús, estás en el camino pervertido, en la versión falsa, en el fraude, en el engaño, en la decepción, ¿sí? Entonces, mientras uno se queda ahí no hay esperanza. La esperanza está
cuando en vez de ir por ese camino pervertido, uno voltea, que significa, es el arrepentimiento, ¿verdad? El voltear y el cambiar de curso, y en este caso, en el contexto bíblico, es cambiar de curso hacia Cristo, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor fue restaurado, ¿cuándo qué? Cuando volteó sus ojos al cielo, al Señor, ¿sí? O sea, cuando uno voltea a Cristo, ahí está la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Cristo, la esperanza de gloria, ¿sí? ¿Estás conmigo? Okay. Entonces en Daniel, llevo todo este tiempo buscando Daniel, perdón, aquí estamos. Daniel capítulo 7, ¿okay? Me encanta esta historia. Esta es una historia donde Daniel ya no está aquí con sus amigos, el capítulo 6, perdón. Si recuerdan lo que pasó en el capítulo 5, es que vino esa misma noche, Belsasar fue asesinado y el imperio medo-persa vino y le quitó el imperio, perdió el imperio, ¿sí? Dios se lo entregó a los medos persas y vino el rey Darío, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue un momento muy tajante, ¿sí? Donde podemos ver como que Dios dijo hasta aquí, ya. Tú sabías mucho mejor, tú viste a tu abuelo Nabucodonosor pasar por todas esas cosas, tú viste los milagros, tú viste cómo cayó, cómo fue restaurado, tú viste la advertencia. Y si te ocurre tratar las cosas santas y consagradas de mi templo como cosas comunes y para el uso del pecado. Entonces se aparece la mano en la pared. Eso nos debe decir que si alguna vez se te aparece una mano en la pared o en el techo, tírate a tus rodillas, ruega por misericordia, porque quién sabe qué habrás hecho, pero es broma, Dios no está haciendo eso ahorita, ¿sí? Ahorita vivimos en la dispensación de la gracia, ¿sí? Estamos en la era de la gracia, quiere decir que estamos en el periodo de tiempo donde cualquier persona puede venir a los pies de Cristo, arrepentirse, recibir vida eterna, ser hecho una nueva criatura, vivir una vida abundante con Cristo Jesús, ser completamente transformado. Ese tiempo va a acabar. ¿Cuándo? No sé, pero podría ser ahorita. ¿Cómo sé que podría ser ahorita? Porque todas las profecías bíblicas antes de la segunda venida de Jesús han sido cumplidas. El resto de las profecías que no han sido cumplidas suceden después del arrebatamiento. Antes de que Israel fuera instituida nación otra vez, todavía faltaba esa profecía. Entonces, literalmente, la gente podría haber dicho, bueno, esa no se ha cumplido, todavía hay tiempo de hacer lo que yo quiera y ya después me arrepiento. Yo conocí gente que así decía, todavía hay tiempo, voy a hacer otra fiesta. Ya no hay, no sabemos, puede ser en cualquier momento. Por eso es importante que sepamos, ¿sí? La estrategia de Babilonia es una cautividad amistosa, poco a poco, ¿sí? No quiere decir que dejamos de amar a los pecadores, por ningún motivo. Y el amor es amable, así que somos amables con los pecadores también. Nosotros representamos a Cristo Jesús. Pero no voy a ser el que te anima o te dice, sí, está bien, sigue viviendo con tu novio, no hay problema. ¿Cómo, pastor? Creí que estaba hablando de cosas peores. Bueno, esta se llama fornicación, está en la Biblia, igualito, ahí. Igualito que el matar, que el robar, que... No me veas así, está en la Biblia. ¿Sí? O sea, ay Dios, ¿por qué abrí esta lata, Dios mío? Pero lo que quiero que me entiendas es que no se supone que tengamos miedo al pecador o al pecado. Cristo lidió con el pecado. Mi esposa predicó un mensaje increíble que se llama, el problema no es el pecado, el problema es cuando el pecado ya no es problema. ¿Sí? ¿Me entiendes? No podemos dejar de verlo a través de los ojos de la Biblia. Pero tampoco hemos sido llamados a condenar a los que son pecadores o a los que están
tratando de salir del agua, como mi hija y yo nos atoramos ahí en el agua, a los que están tratando de salir de algo. No es nuestro lugar el condenarnos, ni el ser odiosos, ni el gritarles arrepiéntete o te vas a ir al infierno. No es nuestro lugar, nuestro lugar es amarlos y apuntarlos al Señor Jesús. Pero a la misma vez, Babilonia no está conforme con eso. Babilonia quiere que les digas, no, estás bien, no hay problema. El amor es el amor, no importa la edad, no importa en cualquier forma o color esté el amor. ¿Sí me entiendes? Babilonia quiere que estés de acuerdo con ellos y que les apoyes. Si no, Babilonia dice, hey, tú eres un racista, hipócrita, odioso y odias a la gente. Y no es ninguna de las dos. No podemos odiar a nadie porque la Biblia nos dice. Pero tampoco puedes celebrar un matrimonio homosexual porque la Biblia lo dice. ¿Sí me entiendes? Y la lucha entera de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en los primeros capítulos, en todos los capítulos que hemos leído, es la tentación de dejar los valores bíblicos y dejar la vista bíblica del mundo y adoptarlos de Babilonia. Y ese es el peligro que nuestros hijos están corriendo también. ¿Me entiendes entonces? ¿Ok? Ok, gracias. Entonces aquí en el capítulo 6 vamos a empezar a leer. Dice Darío, es el nuevo rey de Babilonia, que ahora es el imperio medo-persa. Dice Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo el rey escogió a Daniel. Fíjate cómo Daniel continúa siendo escogido. ¿Sí? Daniel, el que estuvo firme, el que no comió de la mesa de Babilonia, el que no adoró a los ídolos, el que le dijo al rey la verdad exactamente cómo iba a venir, aunque no le fuera a gustar. El rey, Daniel, ¿sí? Le dijo y siempre fue promovido, siempre fue ascendido, siempre fue escogido, ¿verdad? Y dice, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Quiero que veas algo. Lo natural y lo sobrenatural siempre están trabajando mano en mano. Lo mismo fue con José el soñador. ¿Sí? José, cuando fue vendido como esclavo, siempre fue elevado a la posición más alta cuando estaba en la casa de Potifar, cuando fue hecho el segundo en el reino de Egipto, ¿verdad? Con el faraón, siempre fue elevado. Pero siempre la Biblia dice que él trabajó duro, ¿verdad? Que él se esforzó, que él fue el mejor en lo que hacía. Y después dice, y Dios le dio favor, y Dios estaba con él, y los demás vieron que Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Siempre lo promovían. Entonces quiero que veas el poder de lo natural y lo sobrenatural. No necesitamos aguadar nuestras creencias para ser promovidos. ¿Sí? No necesitamos diluir quienes somos en Cristo Jesús para ser promovidos. Sino más bien vemos una y otra vez que cuando yo trabajo duro, yo hago mi parte, lo natural, Dios va a hacer su parte, lo sobrenatural. ¿Ok? Dice, entonces vamos al versículo 3, dice Daniel, fue, sí, ¿verdad? Y fue ponerlo enfrente del gobierno de todo el reino. Verso 4, dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. O sea que tenía envidiosos, tenía haters Daniel. ¿Sí? Y dice, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. ¿Qué te dice de la integridad de Daniel? Daniel estaba en una posición de autoridad y poder, pero siempre había alguien mirando, queriendo traerlo para abajo, porque le tenían envidia. Decían, este es judío, este ni siquiera es de aquí, este es del otro reino. Y dice, no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza.
Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Le encontraron historia. Sabían, ¿sí?, que en lo que ellos no acordaban era religión. ¿No se te hace curioso que es una de las cosas más atacadas en nuestro país hoy en día, cuando esta es una nación cristiana, fundada con valores bíblicos? Y hoy en día es la razón número 1 de la crítica. Es cualquier cosa que sea bíblica, esa es la cosa por la que van a ir en contra de eso. Hay tantas otras cosas, hay tantos otros temas. Mira, el porcentaje de personas homosexuales creo que está alrededor del 3%. Es la minoría. ¿Por qué es un problema tan grande en las leyes, en el gobierno, inclusive en el voto? ¿Por qué? Porque es la cosa que va en contra de los valores bíblicos. ¿Sí me entiendes? Y de esta manera es lo que dijeron, aquí es donde lo vamos a agarrar, en sus valores bíblicos. Entonces, ¿qué hacen? Esto parece que estamos leyendo lo que está pasando en la nación, ¿sí? Dice, todos nosotros administradores, se presentaron delante del rey, que viva Darío, y todos nosotros, verso 7, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores, gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley, me perdí, perdón. Sí, pero me perdí en mi Biblia. Aquí está, que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ok, ¿no se te hace la ley un poco tonta? Completamente tonta, ¿verdad? Pero así son las leyes que están pasando hoy en día. Completamente tontas, no tienen sentido. Dice uno, pero ¿eso qué tiene que ver con el gobierno y con el imperio y con gobernar correctamente y con la economía? ¿Qué tiene que ver eso con...? Es un ataque directo, ¿sí?, a los valores bíblicos. Dice, ahora bien, su majestad emita y firme esta ley, de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que parecía que tenía un sistema legislativo bastante fuerte, ¿sí? Dice, así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. ¿Cómo era? Como costumbre. ¿Te das cuenta que Daniel tenía una costumbre de orar? Daniel ¿tienes costumbre de orar tú? Sí, bueno, los que no, pues no van a decir no, ¿verdad? Pero quiero que veas el poder, el éxito de la vida de Daniel. Solo se menciona una vez aquí. Daniel tenía una costumbre de orar, ¿sí? Esas son las pequeñas decisiones diarias, ¿sí?, que nos llevan a los eventos grandes de promoción, de éxito, de favor en nuestra vida, a las oportunidades de Dios. Pero son las decisiones pequeñas diarias, las costumbres diarias que tú tienes en tu vida, ¿sí?, están llevándote en un camino donde vas a tener momentos kairos o donde te vas a perder los momentos kairos porque estás atado por el tiempo y el cronos. ¿Okay? Dice, cuando Daniel oyó esto, fue a orar a su habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Miren, quiero que vean algo aquí también. Yo no creo que Daniel hizo esto para desafiarlos. Yo creo que Daniel hizo esto porque era su costumbre. Es lo que él hacía. Y en medio y enfrentando a una ley nueva que le podía costar la vida, él escogió que no iba a cambiar su costumbre, su devocional, la manera en la que él oraba. ¿Sí me entiendes? Porque él pudo haberse escondido, pudo haber ido a orar abajo de la cama. ¿Me entiendes? Pudo haberlo hecho. Pero él dijo, no voy a dejar que el mundo externo haga decisiones por mí. Él era poderoso. ¿Sí me entiendes? Por eso es difícil para algunos creyentes mantenerse firme
enfrente de cosas que están desafiando la Biblia porque nunca han tenido ni siquiera costumbres. Ay, Dios. Algunos piensan, ¿cómo voy a desafiar cualquier cosa ahorita del gobierno cuando ni siquiera tengo la costumbre de leer la Biblia? Ok, me están viendo bien feo ahorita. Pero él no cambió lo que él ya hacía, ¿sí me entiendes? Déjame decirte algo, hoy es un buen día para empezar una nueva costumbre de tener un devocional con el Señor. ¿Sí? De orar diario, de leer tu Biblia diario. No hay mejor tiempo que comenzar una de estas costumbres como Daniel que el día de hoy. Y es lo que me encanta de él, que dijo, no, el mundo no va a cambiar mi hábito devocional de orar con mis ventanas abiertas. No era un desafío, no era un rebelde, estaba honrando al Dios que siempre había honrado. Ok, dice así que, perdón, ¿dónde nos quedamos? No sé. Mejor voy a leer la pantalla. Dice, entonces los funcionarios fueron, el versículo 11, juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Obvio, sí, que van a venir en el momento más oportuno, ¿verdad? En el momento exacto donde lo cacharon, vinieron a orar a cacharlo, ¿verdad? Y dice verso 12, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Hey, mira, tenemos fotos, ¿verdad? No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días solo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Mira, ay no, ya, ¿para qué le echamos más leña al fuego? Era su costumbre orar y lo fueron a cachar. Era mi costumbre ir a la iglesia todos los domingos. Y cuando el gobierno emitió una ley que no podía haber iglesia, nos sacó de onda por unas cuantas semanas, pero dijimos que estamos locos, ¿no? Jamás vamos a cerrar nuestra iglesia. Justo cuando, y andaban buscando, andaban yendo a las iglesias. A ver, había esta gente que andaban de acusones y de criticones. ¿Por qué? Porque el ataque es contra la iglesia. La costumbre de estar en la casa de Dios, de adorar a Dios, de orar, de adorar, de dar, de sembrar. ¿Sí? Las costumbres básicas están bajo ataque. Y si no lo puedes ver, bueno, yo no sé cómo abrirte los ojos más de esto. ¿Sí? Y ha estado pasando desde entonces. Esto no es nuevo. Ay, Señor, es que esto nunca había pasado antes. Él pudo haber cerrado las cortinas por 30 días. La ley era solo por 30 días. Él pudo haber cerrado las cortinas por 30 días o haber orado abajo de la cama por 30 días o haber dejado de orar por 30 días. Pero dijo, no, Babilonia no va a dictar, en este caso, los medos y los persas, otro reino externo no va a cambiar quién yo soy. Y así yo adoro al Señor. Por eso yo les dije, aunque tú vengas o no vengas, te amamos de cualquier manera. Jamás en la vida vamos a volver a cerrar esta iglesia. Nunca, nunca. No importa si el virus tiene cuernos y anda tocando de puerta en puerta. Nunca. ¿Por qué? Porque pero quiero que sepas que esto no fue para todos los judíos. Muchos judíos comieron de la mesa del rey. Muchos judíos que fueron exiliados de Judá y llevados a Babilonia se postraban ante los ídolos. ¿Por qué? Porque querían salvar su vida, no querían perder su vida. Muchos de los judíos, ¿sí? Aquí, incluso en este imperio, dejaron de orar por 30 días. ¿De cuál queremos ser nosotros? ¿Como Daniel o como el resto de los que no están ni mencionados aquí en el libro? Todos hemos sido llamados a ser Danieles, protagonistas de nuestra propia historia.
Dile al lado, qué bueno que vine hoy. Y qué bueno que les dije al principio que mi intención nunca es ofender a nadie ni nada de eso. Pero mira, si vienes a la iglesia y nunca te causa tener que pensar ciertas cosas y reconsiderar ciertas cosas en tu vida, pues ¿de qué sirve? Estás viniendo nada más a pasar lista. Ay, cuánto los amo. Así que fueron a acusarlo. El rey dijo, sí, la ley sigue en pie. Entonces le dijeron, verso 13, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Fíjate, diferente. Este rey dijo, ups, ¿qué hice? Daniel me cae bien. Es a todo dar él. No pensé que esto fuera a pasar. Pero él mismo no pudo ir alrededor de su ley. Uno pensaría, es el rey que diga, hey, excepción, ¿verdad? Le salvo la vida. Pero tenían un sistema legislativo donde ni la ley podía ser quebrantada. Entonces el rey dice, trató de encontrar un modo de salvar a Daniel, pero y se pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. O sea, este rey pues también lo engañaron, lo usaron. Quiero que te des cuenta de algo, ni la gente que hace las leyes son directamente los culpables, los enemigos. Ese es el diablo. El diablo que está mintiendo, que está decepcionando, que está causando fraude. El diablo está detrás de todas estas cosas malas, ¿sí? Entonces la gente nunca es nuestro problema, aunque hay algunos que quisieran, ay no, ¿qué haces? ¿Verdad? Pero no, digo no. Dice verso 15, por la noche los hombres volvieron a presentarse delante del rey y dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que se arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, Daniel, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. O sea, ni él podía hacer nada. Así que trajeron una piedra, la colocaron sobre la boca del foso, el rey salió, selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. El rey le caía bien Daniel, ¿sí? El rey le había dado favor a Daniel. Estaba angustiado. Diferente actitud que el anterior, ¿verdad? Dice, muy temprano en la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, ¡que vive el rey! Mi Dios envió a su ángel. Dijo, ¡sí se pudo! ¡Sí se pudo! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. Porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Yo quiero decirte algo. Yo prefiero ser declarado inocente delante de Dios que de cualquier otra persona o cualquier otra ley. Porque si la ley va directamente en contra de mis valores bíblicos, esta tiene prioridad siempre. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Ni un rasguño. ¿Te acuerdas qué pasó con los que fueron echados en el horno de fuego? Salieron sin ¿qué? Sin oler a quemado. ¿Sí? Ni olían a quemado. Cuando pasas por el fuego, cuando estás en el foso de los leones, porque te mantuviste cercano a la palabra de Dios, porque mantuviste la palabra de Dios como tu tesoro, como tu guía, como tu fundación, ¿sí? El Señor te va a proteger de cosas sobrenaturales y ese testimonio va a ser muchísimo más en tu vida y en la vida de los que te rodean que cualquier otra cosa que puedas hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos buscando salvar nuestro pellejo, nuestra vida, ¿sí? Salvar nuestra reputación, es cuando lo perdemos. Porque tienes que violar la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando te mantienes firme por el Señor, Él te levanta, Él te da favor, Él te enaltece, ¿sí?
sin ningún rasguño porque había confiado en Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de a toda la raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Wow. Después verso 28 dice, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Nunca vas a perder cuando estás plantado firmemente en la palabra de Dios. Nunca. ¿Sí? El Señor te va a levantar. Y quiero que veas una cosa más antes de despedirnos, antes de terminar. Si pueden venir a tocar. Esta era una ley. Esta era una ley. Y no una ley que si la violabas te echaban a la cárcel o te daban una multa. Era una ley donde te hacían alimento de león. ¿Me entiendes? O sea, el peor de los casos. Familia, esos tiempos van a venir. No sé cuándo, tal vez nosotros no estemos aquí. Tal vez nuestros hijos iban a estar aquí. Pero lo que tienes que tener por seguro es que siempre necesitamos darle prioridad a agradar a Dios, a mantenernos firmes en la palabra, que aunque sea una ley del mundo donde vives, si va en contra de la palabra de Dios, mi lealtad es a Dios y a su palabra. Primero y por sobre todas las cosas. Y quiero que veas que todos estos ejemplos, ellos sobresalieron victoriosos. Siempre salieron victoriosos en todos estos ejemplos. Esther, Mardoqueo, todos ellos siempre. Lo que el enemigo trató de traer para mal y para destrucción de ellos, Dios lo volteó. Pero esas cosas sobrenaturales solamente suceden a los que toman el riesgo y dicen, viva o muera, Él es primero. Si tú quieres ver lo sobrenatural en tu vida, cuando estas oportunidades vengan, tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo a no cerrar tus cortinas y no dejar de orar, ¿sí? A no inclinarte hacia el ídolo que te pusieron enfrente de ti o a la amenaza que pusieron enfrente de ti. Y vas a ver el poder de Dios de una manera sobrenatural manifestada en tu vida, ¿sí? Desde las cosas más pequeñas, cuando escoges ser íntegro, ¿sí? Y en vez de hacer trampa, en vez de robar, en vez de cobrar extra, cuando escoges ser íntegro, ¿sí? Son las pequeñas cosas. Daniel tenía costumbres de integridad, ¿sí? Que lo llevaron a poder decir sí o decir no cuando la gran tentación vino. Entonces necesitamos practicar con nuestras cosas diarias y el Señor, cuando venga la oportunidad grande, vamos a estar listos para eso, ¿sí? Y va a ser una cosa de testimonio. Eso fue testimonio. Si Daniel hubiera cerrado sus ventanas, hubiera dejado de orar, no hubiera habido un rey del imperio más poderoso en ese tiempo dándole gloria a Dios y diciéndole a todos, ¡hey! Quiero que sepan que en este reino, ¿sí? Todos tienen que tener temor del Dios de Daniel. ¿No te gustaría que Dios te usara para algo así? Amén. Amén.